¿Qué secretos esconden las profundidades de la historia antigua? ¿Cuántos misterios permanecen ocultos bajo capas de tiempo y olvido? En este viaje te invito a descubrir 30 enigmas ancestrales que aún desafían la razón y despiertan el asombro. Desde civilizaciones desaparecidas hasta mitos que cruzan milenios, la historia está llena de preguntas sin respuestas, de sombras que albergan verdades escondidas. La fascinación por lo desconocido es un llamado que atrae a exploradores, estudiosos y soñadores, porque en cada misterio late la promesa de revelar algo más grande que nosotros mismos. Suscríbete a Mundo Antiguo para ser parte de este fascinante recorrido y conectar con las raíces profundas de nuestro pasado. Antes de continuar, quiero invitarte a que compartas en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué misterios te han cautivado hasta ahora. La discrepancia de opiniones y las diferentes perspectivas enriquecen este diálogo y hacen que la búsqueda sea más apasionante. La curiosidad es el motor que impulsa el descubrimiento, y tú eres parte fundamental de este despertar. Permanece atento, porque cada misterio es una puerta que se abre hacia la comprensión menos superficial del mundo en que vivimos. Durante siglos, la humanidad ha sido cautivada por los enigmas que desafían explicación. ¿Por qué algunas civilizaciones desaparecieron sin dejar rastro claro? ¿Qué tecnologías usaban que parecen adelantadas a su tiempo? ¿Qué significan esos símbolos que aparecen en distintos continentes sin conexión aparente? Estas preguntas nos confrontan con nuestra fragilidad y a la vez con la vastedad del conocimiento que aún nos espera. Al enfrentar estos misterios, el hombre no solo busca respuestas, sino también un sentido que le permita situarse en el flujo interminable del tiempo. En la búsqueda del pasado, nos topamos con vestigios que sensación de maravilla y desconcierto generan a partes iguales. Algunos de estos enigmas desafían incluso a la ciencia moderna, que se ve limitada ante la complejidad o falta de información. La arqueología, la antropología e incluso la física cuántica se aproximan a estas preguntas con la humildad de quien sabe que el conocimiento es provisional, una construcción en constante evolución. Así, la historia antigua no es solo un registro de hechos, sino un río de posibilidades que nos invita a imaginar, a reflexionar y a emocionarnos frente al misterio. Pero más allá de los datos y las hipótesis, los mitos y leyendas actúan como vehículos de memoria colectiva. En ellos se condensan simbolismos, enseñanzas y advertencias legadas por generaciones que intentaron entender el mundo que las rodeaba. Cada mito es una pintura verbal que nos conecta con la esencia de culturas que, aunque distantes en el tiempo y el espacio, compartían deseos y temores universales. Así, el misterio se transforma en poesía y filosofía, en una meditación sobre el ser y el devenir que traspasa las épocas. Este primer capítulo es solo la invitación a asomarnos a ese vasto océano de enigmas. Aquí comenzamos un recorrido que nos llevará desde las ruinas de ciudades olvidadas hasta las raíces más profundas de la mitología humana. A través de cada historia desvelada, descubriremos que el misterio no solo es ausencia de conocimiento, sino también el espacio potencial de nuestra imaginación, que cada leyenda, cada símbolo, cada vestigio es un espejismo que refleja la luz que buscamos en nuestro interior. Así, te invito nuevamente a ser parte activa de este viaje. Suscríbete a Mundo Antiguo para no perder los próximos capítulos, donde desentrañaremos las historias que se mantienen vivas en el susurro del viento, en las piedras milenarias y en la memoria del planeta. Comparte tus pensamientos y preguntas, y hagamos de este espacio un refugio para la exploración conjunta. Porque en la unión de voces y criterios encontraremos no solo respuestas, sino la verdadera esencia del misterio que nos llama desde siempre. En la vastedad del tiempo, muchas civilizaciones florecieron y desaparecieron dejando tras de sí un legado que hoy solo puede ser descrito como misterio insondable. Estas culturas, cuyos nombres a menudo se han borrado del registro histórico, continúan fascinando a historiadores, arqueólogos y curiosos que buscan entender qué factores llevaron a su auge y posterior desaparición. Bajo capas de tierra,
polvo y silencio, se esconden pistas que desafían nuestra comprensión convencional del pasado. Una de las civilizaciones más intrigantes es la del antiguo Valle del Indo, cuyos restos han ofrecido una ventana limitada a una sociedad increíblemente avanzada para su época. Construyeron ciudades planificadas con precisión urbana, sistemas de drenaje sofisticados y una red de comercio extensa. Sin embargo, su escritura permanece indescifrable, y las razones exactas de su desaparición siguen siendo objeto de especulación. ¿Fue una catástrofe natural, invasiones externas o un colapso social interno? Las arenas de la India guardan silencio, esperando ser escuchadas bajo otros ojos atentos. Lejos de allí, en la región de América Central, floreció la civilización maya, famosa por sus templos, sus conceptos avanzados de astronomía y su calendario preciso. Sin embargo, también enfrentaron un declive súbito y enigmático. La selva cerró sus antiguos caminos y la naturaleza reclamó sus templos. Las teorías abarcan desde guerras internas, crisis ecológicas, hasta cambios climáticos severos. Cada piedra de sus ruinas aún parece susurrar relatos de un pueblo que alcanzó las estrellas solo para perderse en las sombras. Más antiguo aún es el misterio de la Atlántida, mencionado por primera vez en los escritos de Platón. Esta ciudad legendaria, supuestamente avanzada en tecnología y conocimientos, habría desaparecido bajo las aguas en un solo día y noche de infortunio. A pesar de que la mayoría considera la Atlántida un mito, las búsquedas por su ubicación exacta continúan, alimentando la imaginación y la esperanza de descubrir una herencia perdida que podría reescribir la historia del mundo. En África, los enigmas no son menores. La civilización de Nubia, con sus pirámides y monasterios, fue una hermana silenciosa del Egipto faraónico. Complexas y desconocidas rutas comerciales, prácticas culturales y estructuras sociales profundas nos hablan de un pueblo que fue poderoso y misterioso. Sin embargo, su historia se vio eclipsada por civilizaciones vecinas y el paso inexorable del cambio, aunque sus vestigios aún nos desafían a comprender su importancia real. Además, en la isla de Creta surgió la civilización minoica, pionera en arte y arquitectura, hogar del laberinto y el mito del Minotauro. Sus frescos muestran un mundo vibrante y lleno de color, pero su final súbito, en conexión con la erupción volcánica de la isla de Thera, añade un capítulo de catástrofe natural al drama humano. ¿Cómo estas sociedades enfrentaron la tragedia y qué dejaron como enseñanza para la posteridad? Esa es la pregunta que intenta responder cada arqueólogo detrás de cada capa de tierra. Finalmente, otros sitios menos conocidos, como la civilización olmeca en Mesoamérica, las culturas megalíticas de Europa o las ciudades perdidas de la Amazonía, nos hablan de un pasado riquísimo pero fragmentado. Cada hallazgo es una pieza de un rompecabezas incalculable que nos conecta con los abismos de la antigüedad. Al estudiarlas, entendemos que las civilizaciones no solo representan estructuras materiales, sino también razones poéticas y filosóficas sobre la condición humana, el entorno y el tiempo. En definitiva, estas civilizaciones perdidas son un recordatorio perenne de que la historia no es lineal ni concluyente. Está llena de giros, sombras y silencios que invitan a mirar más allá de los relatos oficiales. La arqueología se convierte entonces en un lenguaje de descubrimiento, y las arenas del tiempo en custodias de secretos que esperan renacer cuando estemos preparados para escucharlos. Así, cada ruina es un portal hacia la reflexión sobre quiénes fuimos y hacia dónde podríamos dirigirnos, en aquel diálogo eterno que une el pasado con el presente y el futuro. Desde las incomparables arenas del Viejo Egipto hasta los misteriosos altiplanos de Sudamérica, las pirámides se alzan como silenciosos testigos de eras y civilizaciones que desafiaron la eternidad. Estos monumentos han despertado desde siempre una mezcla de admiración y misterio. ¿Qué secretos guardan bajo sus colosales piedras? ¿Qué pueden revelarnos sobre el conocimiento, las creencias y tecnologías de quienes las construyeron? En este capítulo nos acercaremos con respeto y maravilla a estas estructuras que aún cautivan la imaginación del mundo entero. Las pirámides egipcias, en especial las de Giza, se destacan por su majestuosidad y su extraordinaria precisión arquitectónica.
Construidas hace más de 1000 años, estas gigantescas tumbas de los faraones continúan siendo uno de los enigmas más recónditos de la antigüedad. Las técnicas utilizadas para trasladar y ensamblar bloques de piedra, que pesan decenas de toneladas, aún hoy son cuestionadas. Algunos sugieren herramientas y métodos simples que, sin embargo, requieren de una mano de obra inmensa y un ingenio extraordinario. Otros plantean teorías alternativas que implican tecnologías perdidas o conocimientos avanzados que se nos escapan. El simbolismo de las pirámides trasciende su función funeraria. Los egipcios consideraban que estas estructuras eran escaleras hacia el cielo, caminos para que el alma del faraón ascendiera al reino divino. Su orientación hacia los puntos cardinales, la alineación con ciertas estrellas y la disposición interna de cámaras y pasajes refuerzan la idea de que las pirámides eran mapas celestes. En ese sentido, cada piedra sería un verso visual en el poema de la eternidad, y cada diseño un reflejo del cosmos en miniatura. Pero las pirámides no son exclusivas de Egipto. En la América antigua, las civilizaciones maya, azteca y olmeca construyeron también estas enigmáticas estructuras, a menudo templetes coronados por santuarios. Aunque distintas en forma y función, comparten la capacidad para despertar asombro y plantear interrogantes similares. Por ejemplo, la pirámide de Cholula en México, la más grande por volumen del mundo, oculta debajo de su superficie una compleja red de túneles cuyo propósito sigue siendo debatido. ¿Era un sitio sagrado? ¿Un lugar de rituales? ¿O una construcción destinada a proteger algo aún desconocido? En el Asia Central, las pirámides chinas, muchas de las cuales quedan fuera del alcance del turismo y la divulgación, también guardan secretos. Algunas de estas estructuras muestran una antigüedad comparable a las egipcias, aunque menos exploradas por la arqueología moderna. Su arquitectura, materiales y orientación parecen tejer otro capítulo en la historia de estas enigmáticas construcciones, desafiando la centralidad geográfica y cultural que usualmente se les atribuye. Un elemento que añade fascinación y misterio a las pirámides es la narración de leyendas y teorías sobre sus orígenes. Algunas culturas creen que fueron creadas con la ayuda de seres superiores o tecnologías extraterrestres. Otros sostienen que estas estructuras guardan secretos energéticos, capaces de influir en el entorno, la salud y el equilibrio espiritual. Aunque muchas de estas hipótesis carecen de evidencia científica, no podemos ignorar cómo el misterio ha alimentado la imaginación y ha mantenido vivo el interés por estos monumentos milenarios. Adentrarnos en las pirámides es también viajar a través del tiempo mediante atmósferas y sonidos que inspiran contemplación. El eco de pasos, el silencio suspendido y la oscuridad que envuelve sus cámaras interiores invitan a reflexionar sobre la finitud y la eternidad. Cada pasaje, cada jeroglífico, cada vestigio de pintura nos acerca a dimensiones culturales y espirituales que se entrelazan con la historia de la humanidad. En ese sentido, las pirámides son más que piedras. Son libros abiertos donde se narra la búsqueda de sentido y trascendencia. En suma, las pirámides continúan siendo puentes entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo simbólico. Nos desafían a cuestionar lo conocido, a superar la explicación superficial y a sumergirnos en el misterio que las hizo posibles. Más allá de las teorías y estudios, están ahí, imponentes y pacientes, invitándonos a escuchar la historia que las piedras quieren contar. Así, cada visitante que se aproxima a ellas se convierte en parte de esa narrativa eterna. Un viajero que, con asombro, intenta descifrar los mensajes ocultos que el tiempo se niega a revelar por completo. Los vastos océanos que se extienden por el planeta siempre han sido escenario de aventuras, descubrimientos y también de misterios. Sin embargo, el mar antiguo guarda secretos insondables, hechos y desapariciones que han desconcertado a las civilizaciones durante siglos. En estas aguas, rutas desconocidas y enigmas náuticos se entrelazan con leyendas de barcos que nunca regresaron, y exploradores cuyos destinos permanecen envueltos en la niebla del tiempo. Este capítulo nos sumerge en ese mar de enigmas y nos invita a explorar aquellos relatos que desafían toda explicación.
Desde las antiguas travesías fenicias hasta las expediciones vikingas mucho después, el ser humano dominó el arte de la navegación cargado de incertidumbre y valentía. No obstante, numerosas embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, sus tripulaciones condenadas al silencio eterno del mar. Este fenómeno, lejos de ser moderno, halló repeticiones en la historia antigua, evocando zonas misteriosas y fenómenos naturales aún poco comprendidos. ¿Qué ocurrió con esas embarcaciones? ¿Fueron víctimas de tempestades, errores de navegación, o acaso existieron causas más insólitas que desafían nuestro entendimiento? Uno de los casos más famosos es el de la expedición perdida de los fenicios, quienes, según diversas crónicas, exploraron las costas atlánticas mucho antes que otros pueblos. Se dice que parte de su flota jamás arribó a puerto, y algunas leyendas sugieren la existencia de territorios sumergidos y corrientes ocultas que habrían absorbido esos navíos. Esa historia se entrelaza con mitos acerca del mítico continente de Atlántida, señalando un pasado antes explorado y luego engullido bajo el agua, un misterio que ha alimentado desde entonces la especulación. Por otro lado, relatos de culturas como la Polinesia nos hablan de viajes épicos a través de islas dispersas en millones de kilómetros cuadrados de océano. La precisión con la que estos navegantes antiguos orientaban sus travesías no solo desmiente la idea de una humanidad primitiva, sino que también cuestiona el alcance real de sus exploraciones. Sin embargo, incluso estos expertos marinos enfrentaron tragedias inexplicables, barcos y canoas que desaparecieron en la inmensidad sin dejar rastro. Estas historias revelan un mundo donde el dominio del mar era, y sigue siendo, una batalla constante entre el hombre y la naturaleza. El aspecto más intrigante de estos misterios náuticos radica en las posibles explicaciones no convencionales. Entre corrientes submarinas desconocidas, fenómenos climáticos repentinos y eventos naturales como vórtices marinos o naufragios causados por maremotos, encontramos un mosaico de circunstancias que podrían haber generado la desaparición inexplicable de embarcaciones antiguas. Algunos expertos sugieren que antiguas tecnologías navales y mapas perdidos en el tiempo podrían contener pistas que ayuden a entender mejor estos fenómenos, mientras otros se aventuran a plantear que fuerzas desconocidas o incluso intervenciones sobrenaturales podrían haber afectado estos destinos. Además, ciertas zonas del océano, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, han sido denominadas como zonas de misterio, donde la desaparición de barcos y aeronaves es mayor a la media. Aunque las investigaciones modernas han buscado explicar estos casos por factores naturales, el registro histórico muestra que tales misterios no son exclusivos de la era contemporánea. En la antigüedad, relatos orales y escritos daban cuenta de regiones prohibidas, mares encantados y espíritus guardián que protegían territorios sagrados y secretos para la humanidad. Este capítulo también invita a reflexionar sobre cómo estas desapariciones y enigmas marítimos afectaron a las culturas que los experimentaron. La incertidumbre y el miedo al océano profundo inspiraron mitos, rituales y religiones que buscaban aplacar las fuerzas inexplicables del mar. A través de los siglos, el mar ha sido símbolo de lo desconocido, de la muerte que acecha y del renacimiento que permite la vida. En este sentido, las historias navales son reflejos simbólicos de la vulnerabilidad humana y de la fascinación por lo sublime y lo misterioso. Nos adentramos entonces en la búsqueda de respuestas que la historia, la ciencia y la mitología aún no han podido resolver completamente. La narrativa de estos misterios nos enseña que el mar no solo es un vasto espacio físico, sino también un territorio mental donde la aventura, el miedo y la esperanza se entrelazan. A medida que nos acercamos a estas historias, descubrimos que cada desaparición no es solo la pérdida de una embarcación, sino el inicio de una leyenda que desafía los límites del tiempo. Con cada ola y cada viento marino, los antiguos misterios náuticos nos invitan a seguir explorando ese horizonte incierto que es la memoria humana. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dado forma a su mundo interior a través de leyendas que presentan criaturas asombrosas, seres que habitan entre lo imaginable y lo místico. Estas figuras, a menudo fantásticas,
han sido parte fundamental de mitos y tradiciones culturales, evocando tanto temor como fascinación. Pero, ¿qué sucede cuando entre la leyenda y la realidad se abre un espacio donde quizá reside una verdad oculta? En este capítulo exploraremos las criaturas mitológicas y las posibles bases reales que pudieron inspirar su existencia. Una de las criaturas más universales en los relatos es el dragón. Desde la China antigua hasta la Europa medieval, el dragón aparece como un símbolo de poder, sabiduría y peligro. Algunos expertos sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en el descubrimiento de fósiles de dinosaurios o reptiles prehistóricos, que fueron interpretados como evidencias de seres fantásticos. Además, la representación de dragones, con características variadas, podría reflejar antiguas percepciones de animales reales combinados con el miedo y la admiración hacia la naturaleza desconocida. El mítico unicornio, símbolo de pureza y gracia, ha fascinado tanto en la antigüedad como en tiempos modernos. Aunque no existen evidencias concretas de su existencia, se piensa que esta criatura pudo originarse a partir de observaciones exageradas de animales reales, como rinocerontes o antílopes con cuernos singulares. El unicornio se convirtió en un arquetipo que representa lo inalcanzable y la búsqueda de la perfección, elementos recurrentes en la narrativa humana que buscan explicar lo extraordinario a través del símbolo. En el imaginario de muchas culturas aparecen también quimeras, bestias compuestas de partes de diferentes animales, a menudo asociadas con el caos o peligros sobrenaturales. Este concepto podría responder a la observación de animales híbridos naturales o malformaciones, interpretadas por las culturas antiguas como manifestaciones de fuerzas misteriosas. Además, estas criaturas pueden reflejar temores colectivos y lecciones morales, actitudes simbólicas que trascienden la mera descripción física para conectarse con aspectos profundos del alma humana. Los gigantes son otra figura recurrente que despierta interrogantes. En textos sumerios, bíblicos y nórdicos se habla de seres de talla colosal que convivían o enfrentaban a los dioses. Algunos arqueólogos han examinado evidencias fósiles raras, estructuras megalíticas o huesos descontextualizados que podrían haber alimentado estos relatos. Sin embargo, la mayoría coincide en que estos relatos son metáforas de las fuerzas naturales o de conflictos sociales, aunque no se puede descartar la existencia de individuos extraordinariamente altos o desconocidos en el pasado remoto. Los grifos, con cuerpo de león y cabeza de águila, son símbolos de vigilancia y dominio en muchas tradiciones antiguas, desde Persia hasta Grecia. Aunque no existen pruebas físicas de esta criatura, su presencia en el arte y la iconografía indica un poder simbólico muy fuerte, posiblemente vinculado a la observación del comportamiento animal y a la necesidad de combinar atributos para representar virtudes o poderes superiores. También debemos considerar las sirenas y tritones, seres mitad humanos y mitad peces, que han poblado los océanos de la mitología desde tiempos antiguos. Algunas teorías sostienen que estas leyendas surgieron de encuentros con animales marinos poco comunes, o la manera en que las primeras embarcaciones interpretaban figuras humanas a lo lejos. La sirena es un símbolo potente del misterio y la tentación del mar, reflejando la dualidad de la naturaleza humana y su relación con lo desconocido. En el extenso catálogo de criaturas míticas existen también los espíritus y demonios, entes que representan el mal o el equilibrio negativo. Su posible base en la realidad puede encontrarse en enfermedades desconocidas, fenómenos psicológicos o fenómenos naturales inexplicados, que fueron personificados para entender mejor su impacto en la vida humana. Estas figuras contribuyen a la narrativa de la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal, constituyendo un espejo de nuestras propias contradicciones. Finalmente, algunas criaturas pueden incluso tener base en la manipulación genética ancestral o seres ahora extintos, lo que abre un campo de investigación ultramoderno para entender cómo los mitos se alimentan y evolucionan a partir de una combinación de hechos reales y relatos simbólicos. Este cruce entre la biología, la historia y la mitología es un puente fascinante entre ciencia y leyenda, un territorio donde podemos aprender a apreciar las narrativas antiguas desde una perspectiva renovada. Así,
El estudio de las criaturas mitológicas y su posible base en la realidad es más que un intento de encontrar pruebas físicas. Es una invitación a entender cómo la humanidad ha utilizado la narrativa para enfrentarse a lo inexplicable. En esos seres míticos habitan nuestros miedos, deseos, esperanzas y enseñanzas. Son mascaradas de la naturaleza humana, cautivadoras y reveladoras. Al concluir esta exploración, nos damos cuenta de que estas criaturas no solo enriquecen la cultura y el imaginario colectivo, sino que también permanecen como símbolos vivos de la búsqueda del ser humano por interpretar su mundo. Allá donde la lógica llega a su límite, el mito comienza a desplegar sus alas, recordándonos que dentro de cada leyenda duerme una verdad que espera ser despertada. A lo largo de la historia, el lenguaje ha sido la herramienta más poderosa para preservar la memoria y transmitir conocimientos. Sin embargo, muchas escrituras antiguas permanecen indescifradas, ocultando mensajes que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado. Este capítulo invita a adentrarnos en el fascinante mundo de los lenguajes perdidos, los códigos olvidados y las escrituras que perdieron su llave y que siguen aguardando pacientemente a que alguien logre desentrañar sus secretos. Una de las escrituras más enigmáticas es la del disco de Festo, hallado en Creta y decorado con símbolos que desafían toda interpretación convencional. Este objeto, fechado en un tiempo en que la isla vibraba con culturas desconocidas, parece contener un mensaje cifrado, un relicario de sabidurías o rituales que la humanidad aún intenta descifrar. La falta de paralelismos con otros sistemas de escritura dificulta aún más la tarea, mientras la potente sugestión de sus símbolos alimenta la imaginación y las teorías más variadas. Otra escritura enigmática es la lengua rongorongo de la isla de Pascua, un conjunto de caracteres grabados sobre tablillas de madera que han resistido el paso del tiempo, pero cuyo significado permanece oculto. Los habitantes de esta isla, famosos por los gigantescos moais, nos han dejado este testimonio que ha desconcertado a lingüistas y arqueólogos. ¿Fue un sistema de registro, religioso, administrativo o una forma de contar historias? Nadie lo sabe con certeza, pero su existencia prueba que culturas aisladas desarrollaron sistemas propios y sofisticados de comunicación. En otros continentes encontramos el caso de los misteriosos glifos olmecas y su posible relación con escrituras posteriores como las mayas. Estos símbolos, aunque parcialmente descifrados, provocan debates sobre el origen y la evolución del lenguaje escrito en el Nuevo Mundo. El hallazgo de tablillas o inscripciones con combinaciones únicas de signos sugiere una tradición literaria rica pero tristemente perdida, haciendo de cada descubrimiento un episodio de revelación y asombro. No podemos olvidar los textos antiguos que han llegado a nosotros solo en fragmentos o con errores de transcripción, manuscritos que fueron copiados a mano, en lenguas que murieron, con símbolos que cambiaron de significado con el tiempo. Entre ellos sobresalen textos en lenguas como el etrusco o el lineal A, cuyos sistemas aún escapan a nuestro entendimiento pleno. Esto nos recuerda que la transmisión del conocimiento no es perfecta y que la historia puede ser una serie de aciertos y olvidos. El estudio de estos códigos y lenguajes también nos lleva a la fascinación por los cifrados. Desde jeroglíficos hasta alfabetos secretos usados en rituales o diplomacia, la intención de ocultar mensajes ha sido constante. Estos lenguajes secretos, aunque menos numerosos, ofrecen pistas sobre cómo lo simbólico y lo oculto se entrelazaban en la vida social y espiritual de antiguas civilizaciones. La búsqueda por descifrar estos lenguajes perdidos no es solo un ejercicio académico, sino una aventura épica que integra tecnología moderna, intuición y perseverancia. La combinación de métodos computacionales con el análisis de contexto cultural abre nuevas ventanas para interpretar símbolos que permanecieron herméticos durante siglos. Cada pequeño avance representa un paso hacia la recuperación de voces que el tiempo pensó silenciar. Además, comprender estos lenguajes olvidados es acceder a una forma diferente de ver el mundo. Son códigos que no solo informan, sino que también expresan cosmovisiones, valores y mitos. La disposición de los símbolos, su combinación y repetición,
guardan estructuras que van más allá del lenguaje hablado, revelando cómo las antiguas culturas experimentaban la realidad de manera holística. En conclusión, los lenguajes perdidos son un llamado a la paciencia, a la humildad y al asombro. Nos enseñan que el conocimiento está fragmentado y que la historia, entendida como un relato lineal, es solo una parte de la compleja trama del tiempo. De las piedras, tablas y manuscritos olvidados emerge una invitación hacia la reflexión continua y el deseo insaciable de entender lo que para muchos parece destinado a permanecer en el misterio. Este capítulo nos deja con la certeza de que, aunque el tiempo borre las palabras, el espíritu humano siempre buscará escucharlas nuevamente. Desde las épocas más remotas, el cielo nocturno ha sido un lienzo de infinitos secretos y fascinación para el ser humano. Las estrellas, planetas y constelaciones no solo guiaban las actividades cotidianas, sino que también inspiraban mitos, profecías y conocimientos que parecían anticipar los misterios del universo. Sin embargo, lo más sorprendente no es solo la observación, sino el nivel de entendimiento que algunas civilizaciones antiguas alcanzaron sobre el cosmos, dejando pistas que hoy sorprenden a astrónomos y arqueólogos por igual. Los egipcios, por ejemplo, estructuraron no solo su calendario y religión en torno al ciclo solar, sino que alinearon sus monumentos con gran precisión a eventos astronómicos. Las pirámides y templos se erigían según la posición de estrellas como Sirio y Orión, consideradas portales hacia el más allá. Esta coordinación no era casualidad, sino un reflejo de un conocimiento complejo y profundamente simbólico que sobrevivió en sus relatos y estructuras. Por otro lado, los mayas dejaron registros astronómicos impresionantes en sus códices, observando ciclos planetarios, eclipses y movimientos celestes con una exactitud que desborda el conocimiento para su época. Su cosmología integraba al cosmos en la vida diaria y social, con cada movimiento estelar marcando eventos esenciales. ¿Cómo lograron esta precisión sin la tecnología moderna? Esta es una de las preguntas que mantienen vivo el misterio sobre sus logros científicos y espirituales. En Europa, monumentos megalíticos como Stonehenge también revelan una conexión con los ciclos solares y lunares. Estudios recientes corroboran que su diseño se basaba en la observación cuidadosa del firmamento, marcando solsticios y equinoccios con precisión. Estas obras plantean el enigma de qué tanto comprendían estos pueblos sobre el tiempo cósmico y cómo ese conocimiento influía en sus ceremonias y vida social. Más allá de las estructuras físicas, los antiguos tenían cosmovisiones que integraban la idea de un cosmos viviente. Creían en fuerzas celestiales que influían en el destino humano y en ciclos de muerte y renacimiento reflejados en el movimiento de las estrellas y planetas. Esta interpretación, aunque distinta a la ciencia actual, muestra una relación mística que aún hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el universo. Algunos textos antiguos sugieren un conocimiento sorprendente, como registros de fenómenos astronómicos no observables sin telescopios, impulsando algunas teorías sobre transmisiones de saberes perdidos o visitantes de culturas avanzadas. Aunque estas ideas son controversiales, alimentan las posibilidades y el debate sobre el verdadero alcance del saber antiguo. Este capítulo también aborda cómo el estudio de astronomía antigua ha influenciado la cultura y la ciencia modernas. La conciencia de ciclos astrales ha servido no solo para navegar o para la predicción agrícola, sino también como inspiración para la literatura, la música y el arte a lo largo de los siglos, mostrando que el cosmos sigue siendo un maestro eterno. Finalmente, la fascinación por el cosmos en la antigüedad nos enseña que, desde siempre, los humanos han buscado comprender su lugar en el universo. Las estrellas no solo iluminan la noche, sino que iluminan también la mente que se cuestiona, el alma que sueña y el espíritu que anhela trascender. En esos misterios celestes, antiguos y actuales, se entrelazan ciencia, mito, poesía y filosofía, formando un tejido eterno que sigue enlazando generaciones a través del tiempo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dado forma a su mundo interior a través de leyendas que presentan criaturas asombrosas,
seres que habitan entre lo imaginable y lo místico. Estas figuras, a menudo fantásticas, han sido parte fundamental de mitos y tradiciones culturales, evocando tanto temor como fascinación. Pero, ¿qué sucede cuando entre la leyenda y la realidad se abre un espacio donde quizá reside una verdad oculta? En este capítulo exploraremos las criaturas mitológicas y las posibles bases reales que pudieron inspirar su existencia. Una de las criaturas más universales en los relatos es el dragón. Desde la China antigua hasta la Europa medieval, el dragón aparece como un símbolo de poder, sabiduría y peligro. Algunos expertos sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en el descubrimiento de fósiles de dinosaurios o reptiles prehistóricos, que fueron interpretados como evidencias de seres fantásticos. Además, la representación de dragones con características variadas podría reflejar antiguas percepciones de animales reales combinados con el miedo y la admiración hacia la naturaleza desconocida. El mítico unicornio, símbolo de pureza y gracia, ha fascinado tanto en la antigüedad como en tiempos modernos. Aunque no existen evidencias concretas de su existencia, se piensa que esta criatura pudo originarse a partir de observaciones exageradas de animales reales, como rinocerontes o antílopes con cuernos singulares. El unicornio se convirtió en un arquetipo que representa lo inalcanzable y la búsqueda de la perfección, elementos recurrentes en la narrativa humana que buscan explicar lo extraordinario a través del símbolo. Algunos rituales antiguos incluían prácticas como la invocación de deidades, la ofrenda de sacrificios y el uso de talismanes con poderes protectores. La simbología empleada, desde laberintos hasta mandalas, servía para guiar el alma en un viaje de autoconocimiento y contacto con dimensiones superiores. Estas tradiciones rituales revelan que para los pueblos antiguos el tiempo era cíclico y la magia una forma de influir en la continuidad del ciclo vital. Más allá de la función espiritual, muchos rituales cumplían roles sociales y políticos. Eran actos de legitimación del poder, establecimiento de leyes y vínculo de la comunidad. Por ejemplo, las coronaciones y sacrificios humanos en algunas culturas no solo tenían sentido religioso, sino que constituían demostraciones visibles de fuerza y control que garantizaban la estabilidad y el respeto hacia el gobernante y los dioses. En diferentes puntos del mundo, prácticas como la alquimia, el uso de oráculos y la interpretación de sueños eran consideradas ciencias sagradas. Estas disciplinas buscaban la transmutación no solo de elementos físicos, sino del espíritu humano. Las enseñanzas ocultas se transmitían oralmente o en escritos cifrados, preservando el conocimiento para quienes estuvieran preparados para acceder a ellos. La relación entre magia y sagrado también implica un entendimiento profundo del mundo natural. Muchos rituales se basaban en la observación de ciclos solares, lunares y estacionales para sincronizar las acciones humanas con los ritmos del universo. De este modo, la magia sagrada estaba inmersa en la ecología y la física del planeta, enseñando una sabiduría holística que hoy está resurgiendo como una necesidad para entender nuestra relación con la Tierra. Sin embargo, la historia nos muestra que estos rituales, pese a su poder, fueron perseguidos o censurados en diferentes épocas. La pasión por controlar lo invisible provocó temor y sospecha, llevando al ocultamiento y, en ocasiones, a la destrucción de saberes ancestrales. Esto ha generado un velo de misterio sobre muchas prácticas que aún hoy se quieren recuperar y entender en su verdadera dimensión. La magia y lo sagrado, entonces, no son simples relictos de un pasado supersticioso, sino manifestaciones de la búsqueda humana por conectar con lo trascendente y dar sentido a lo inexplicable. Nos invitan a recordar que la espiritualidad antigua estaba profunda y rigurosamente integrada en la vida diaria, dando forma a la cultura, la política y el pensamiento. En nuestra época, revisitar estos rituales es un llamado para entender cómo las antiguas formas de sabiduría pueden dialogar con la ciencia y la filosofía contemporáneas, para abrir nuevas vías de conocimiento y sanación. Entender la magia y lo sagrado ancestral nos permite reencontrar un equilibrio perdido y una mirada más profunda sobre nuestra existencia y el cosmos que habitamos. Así, los rituales que desafían el tiempo continúan vibrando en la memoria colectiva,
ofreciendo claves para la renovación espiritual y cultural. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha ansiado conocer lo que está por venir. Esta fascinación lo llevó a crear profecías y oráculos que intentaran anticipar el futuro, convirtiendo el misterio del porvenir en relatos cargados de simbolismo, advertencias y esperanza. En este capítulo exploraremos cómo las profecías antiguas siguen intrigándonos, cuál es su origen y qué impacto tuvieron y tienen en la cultura humana. En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era un centro sagrado donde sacerdotisas, conocidas como Pitia, interpretaban la voluntad de Apolo a través de mensajes crípticos y enigmáticos. Estas profecías, plasmadas en versos ambiguos, guiaban decisiones políticas, militares y personales. Sin embargo, más allá de la interpretación literal, el oráculo invitaba a la reflexión sobre el destino y el libre albedrío, conceptos que desafiaban la lógica y que todavía resuenan en nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Los mayas, por su parte, desarrollaron calendarios que incluían ciclos cósmicos y fechas cruciales para el fin y el renacer. Sus profecías hablan de catástrofes, cambios de era y transformaciones profundas, creando una narrativa circular donde el tiempo se entiende como una serie de repeticiones con variaciones. La famosa profecía del año 2012 fue ampliamente debatida en el mundo moderno, mostrando cómo las tradiciones antiguas continúan influyendo en la percepción del tiempo y el destino. El Antiguo Testamento también está cargado de profecías, muchas atribuidas a figuras como Isaías y Daniel, que describían visiones de destrucción, redención y un mundo nuevo. Estas narraciones condicionaron no solo la fe, sino también la historia política y social de naciones enteras. Sus interpretaciones han variado a través de los siglos, abarcando desde perspectivas religiosas hasta simbólicas y políticas, evidenciando la persistencia del deseo humano de entender el futuro a través de mensajes del pasado. Entre las profecías y enigmas del Oriente, destacan las predicciones contenidas en los textos sagrados hindúes y las visiones taoístas y budistas sobre ciclos de creación y destrucción. Estas enseñanzas, a menudo metafóricas, proporcionan un marco en el que el tiempo se percibe como una serie de eras y renacimientos, enriqueciendo la idea de la eternidad y el cambio constante. Son mensajes que nos acercan a la idea de que el futuro es tanto una construcción colectiva como una consecuencia de nuestras acciones presentes. Además, el estudio de los símbolos y códigos utilizados en las profecías nos revela la existencia de lenguajes universales de lo oculto y lo sagrado. Números, animales, colores o fenómenos naturales son recurrentes en estos textos y se interpretan como metáforas de fuerzas invisibles que rigen la humanidad. Comprender estos símbolos es una tarea compleja que abre puertas a la interpretación esotérica y a la comprensión profunda de la psique humana. Las profecías también funcionan como espejos culturales, donde se reflejan los anhelos y temores de un pueblo en un tiempo determinado. Como tales, no solo predicen eventos, sino que moldean comportamientos y decisiones. Los líderes y las sociedades han utilizado estos mensajes para cimentar su poder, inspirar resistencia o preparar a la comunidad para el cambio. En este sentido, la línea entre lo profético y lo político se vuelve a menudo difusa, ensanchando el impacto de estas verdades anticipadas. En el mundo contemporáneo, las profecías siguen fascinando, atravesando la literatura, el cine y el debate público. Son reeditadas y reinterpretadas, buscando sentido frente a los desafíos actuales. Se enmarcan dentro de la eterna búsqueda humana por entender el tiempo, el destino y la incertidumbre. Aunque la ciencia ofrece explicaciones basadas en la causalidad y el azar, la voz del mito y la profecía continúa tan poderosa como en la antigüedad. Este capítulo nos invita a contemplar que las profecías no solo ofrecen predicciones, sino enseñanzas sobre cómo vivir bajo la sombra de lo desconocido. Nos recuerdan que el futuro está abierto, que nuestras acciones presentes son fundamentales y que el misterio es parte de la experiencia humana. Al mirar el pasado, aprendemos que el futuro no es una línea recta, sino un entramado de posibilidades donde la sabiduría antigua
sigue siendo una luz para quienes la saben interpretar. Así, las profecías y enigmas del pasado continúan latiendo en nuestras culturas, como un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo sabido y lo que aún está por revelarse. Nos desafían a ser conscientes de la fragilidad y la potencia del momento presente, y a mirar con humildad la vastedad del misterio que es la vida y el tiempo. En la vastedad de la historia y la arqueología, existen misterios que desafían la lógica y la explicación racional, fronteras inciertas donde el conocimiento parece detenerse. Estos enigmas nos invitan a cuestionar y ampliar nuestra comprensión del pasado, cuestionando lo aceptado y abriendo caminos hacia nuevas interpretaciones. Este capítulo se dedica a explorar esos misterios arqueológicos que aún permanecen sin resolver, desde hallazgos desconcertantes hasta estructuras inexplicables que desafían categorías. Uno de los casos más emblemáticos es el de las líneas de Nazca en Perú. Estos gigantescos geoglifos, visibles únicamente desde el aire, representan formas geométricas y figuras zoomorfas de tamaño colosal. Su finalidad exacta sigue siendo objeto de debate. ¿Eran mapas astronómicos, rituales de comunicación con divinidades o símbolos de poder? La precisión y escala de estos trazos inauguran interrogantes sobre la habilidad técnica y el conocimiento cultural de sus creadores. En el Oriente Medio, las ruinas de Gobekli Tepe revelan una antigüedad sorprendente, con monumentos megalíticos que podrían ser los templos más antiguos conocidos. Su descubrimiento ha revolucionado la comprensión sobre el origen de la civilización, planteando que sociedades preagrícolas podían organizar estructuras complejas y ceremonias rituales. La ausencia de asentamientos asociados y la sofisticación del lugar generan preguntas sobre su propósito real y su significado en la evolución humana. El misterio de las cabezas colosales olmecas es otro punto crucial. Talladas en piedra volcánica y de dimensiones imponentes, estas esculturas representan rostros humanos con características poco comunes. Se ignora cómo se transportaron esas piedras desde canteras distantes y qué simbolizaban exactamente. Algunos expertos plantean que podrían representar gobernantes, mientras otros sugieren significados más espirituales o mitológicos, dejando el debate abierto. Por otro lado, la estructura del templo de Karnak, con sus monumentales columnas y complejos alineamientos astronómicos, plantea interrogantes sobre la ingeniería y la cosmovisión egipcia. El conocimiento para su construcción pudo ser producto de una tradición milenaria o un don divino, pero aún se estudian técnicas y propósitos que amplían nuestro asombro. Los antiguos mapas, como el mapa de Piri Reis, también alimentan la curiosidad. Este mapa otomano presenta detalles geográficos que, según algunos, reflejan conocimientos anacrónicos e inexplicables para la época en que fue dibujado. Su origen y los datos que contiene son motivo de especulación, abriendo caminos hacia la posibilidad de fuentes de información desconocidas o perdidas. Por todo esto, la arqueología se encuentra en una constante búsqueda no solo de artefactos, sino también de respuestas. Los misterios sin resolver son los desafíos que mantienen viva la disciplina, impulsándola a adoptar nuevas tecnologías, métodos interdisciplinarios y a desafiar paradigmas. El empleo de técnicas como la teledetección, el análisis químico y la simulación computacional revelan detalles antes invisibles, proporcionando pistas que poco a poco desentrañan enigmas centenarios. La relación entre evidencia física y narrativas culturales es fundamental para aproximarnos a estos misterios. Fragmentos de cerámica, inscripciones desgastadas y restos humanos se enlazan con leyendas transmitidas oralmente, creando un tejido complejo que nos invita a leer entre líneas y simbolismos. Esta interacción entre ciencia y mito nos recuerda que no existe un conocimiento absoluto y que siempre es necesario explorar desde distintas perspectivas. Finalmente, los misterios arqueológicos sin resolver son también un reflejo de nuestro propio deseo de pertenecer a una historia mayor. Nos enseñan que lo desconocido no es un vacío maligno, sino un espacio para la imaginación, la esperanza y la humildad. Cada descubrimiento abre una ventana a un pasado
que nos conecta con el alma humana en todas sus dimensiones, desde la creación hasta la búsqueda infinita de significado. Este capítulo concluye con la certeza de que, aunque el conocimiento avanza, siempre habrá territorios oscuros y enigmas que desafíen a la razón. Estas fronteras del saber son las que mantienen viva nuestra curiosidad y nos impulsan a continuar explorando, escuchando las voces de quienes vivieron antes y confiando en que el misterio es una parte esencial de la experiencia humana. A lo largo de nuestra travesía por los 30 misterios ancestrales, hemos descubierto que el pasado sigue vivo en las sombras del presente. El mito y el misterio no son simples relatos de épocas remotas, sino fuerzas vigentes que moldean nuestra percepción del mundo y del ser. Este capítulo final se genera como un espacio para reflexionar sobre la vigencia de estos enigmas y cómo su eco nos invita a cuestionarnos y valorar la conexión con nuestras raíces más profundas. El misterio es una condición inherente a la existencia humana. Enfrentar lo desconocido despierta miedo y pasión, pero también una necesidad esencial de entender y dar sentido. Los mitos, visto desde esta perspectiva, son mapas simbólicos que guían ese viaje interior. Son relatos que enseñan, conmueven y transforman, revelando verdades en forma poética que las explicaciones racionales a menudo no alcanzan a tocar. Las civilizaciones antiguas nos legaron más que monumentos y textos. Nos dejaron un lenguaje simbólico que sigue vivo en tradiciones, artes y creencias modernas. En la ciencia que cuestiona, en la filosofía que busca, en la espiritualidad que conecta, el espíritu de los mitos sigue inspirando. La búsqueda de sentido, a través de la exploración de lo que aún no comprendemos, es una aventura constante y un acto de valentía. El tiempo, el cosmos, la vida, la muerte, la creación y la destrucción continúan siendo temas esenciales que el mito aborda para dialogar con el alma humana. La imagen de los titanes, de civilizaciones perdidas, de profecías y ritos sagrados, renace en cada generación que enfrenta desafíos nuevos, en cada hombre o mujer que se pregunta cuál es su lugar en el universo. El misterio es, entonces, una puerta abierta a múltiples lecturas, a diferentes formas de acercamiento que enriquecen nuestra experiencia. Esta reflexión también reconoce que el mundo moderno, con sus avances técnicos y científicos, no ha logrado erradicar el misterio. Más bien, lo complejiza y acentúa, abriendo nuevos horizontes de incertidumbre y asombro. Lo que antes se atribuía a fuerzas divinas, ahora se enfrenta a nuevas preguntas sobre el origen de la vida, la naturaleza del tiempo y la vastedad del cosmos. En esta tensión entre conocimiento y misterio, el mito sigue siendo un faro que ilumina el camino. Finalmente, te invito a que este cierre no sea un punto final, sino el comienzo de una exploración personal y colectiva. Suscríbete a Mundo Antiguo para seguir descubriendo juntos estos relatos y enigmas que forman parte de nuestra herencia común. Cada cuestionamiento, cada revelación, cada historia es un paso más en el viaje hacia la comprensión profunda de nuestro ser y nuestro mundo. Que este fuego antiguo siga ardiendo en nosotros, animando la curiosidad, el respeto y la humildad ante el misterio. Porque comprender que no lo sabemos todo es el primer signo de sabiduría. Los titanes, las leyendas y los misterios ancestrales nos invitan a vivir con la plenitud de quien reconoce la inmensidad del universo y la belleza de la búsqueda eterna.